Es cierto, este es el título del mensaje de hoy y es cómo vamos a reaccionar. La verdad es que a lo largo de nuestra vida reaccionamos de muchas maneras. Sin darnos cuenta, siempre estamos reaccionando, ¿vale? Por ejemplo, cuando estáis estudiando, sobre todo los más jovencitos, cuando estáis estudiando en un examen, si os dan una nota que es buena, pues entonces seguramente que reaccionaréis de una forma positiva, ¿no? Estaréis contentos, incluso queréis comunicarlo a otras personas que habéis aprobado y que lo habéis hecho con creces, ¿no? Pero seguramente que a veces cuando nos dan una mala noticia, cuando nos dan una tristeza, una cosa que nos descoloca, seguramente que reaccionaremos de diferente manera. Si vamos, por ejemplo, a un caso, ¿no? Imaginar que vais con vuestro coche, o lo acabáis de comprar y estáis conduciendo y alguien por detrás os da un golpe. La reacción que vas a tener no va a ser la misma que cuando has aprobado un examen, evidentemente. Seguramente que no se te va a ocurrir en ningún momento salir y abrazar al conductor que te ha dado el golpe. Seguramente que tu reacción va a ser diferente. A lo largo de nuestra vida siempre estaremos reaccionando. De hecho, hay una ley que existe que se llama la ley de la causa y efecto. Esta ley se basa en la idea de que toda acción provoca una reacción, una consecuencia o un resultado. Siempre esperamos reaccionar de una manera o de otra. Sí que es cierto que a veces no nos planteamos las reacciones. Las reacciones son inminentes, son al momento. Seguramente que si vas andando por la calle y oyes un ruido muy fuerte, seguramente que no dirás, bueno, ¿y ahora esto cómo me lo voy a tomar? No, seguramente que te vas a asustar. Seguramente que tu cuerpo incluso va a reaccionar. Hay incluso a veces que las reacciones en los demás no son las que nosotros esperábamos. Yo me acuerdo que de pequeño íbamos a Santa Coloma, donde vivía mi hermano mayor, y tenían allí una PlayStation. Era la primera, o sea, en aquel tiempo era la primera PlayStation, ahora van por la 5. Y me acuerdo que me hacía mucha ilusión jugar a los juegos que tenía mi hermano. Y yo me había hecho la ilusión porque se acercaba mi cumpleaños y yo pensaba, me van a regalar la PlayStation. Lo voy a pasar bomba. Ya me veía yo jugando con los juegos que tenía mi hermano y me lo iba a pasar genial. Pero, bueno, fue llegando el día de mi cumpleaños, llegó, me dieron una caja grande, era la Play, os lo puedo asegurar, yo lo estaba visualizando, era la Play, y arranqué con todas mis fuerzas el papel de regalo, lo abrí, y aquello que era la Play se había convertido en una mini cadena. Es cierto, tenía doble platina, CD, tenía, de todo, radio, todo lo que se podía imaginar uno, ¿no? Pero claro, no era la PlayStation. Y mi reacción no fue positiva, mi reacción fue evidentemente negativa. ¿Os imagináis a un adolescente en aquella edad que le diesen un regalo que no se esperaba, ¿no? En este caso. Y hoy veremos y hablaremos acerca de las reacciones. Y vamos a hablar de un personaje, Amós. ¿Quién era Amós? Amós era un profeta, lo conocemos como profeta menor en la Biblia. De hecho, no es que sea menor de edad ni menor de altura, sino que el texto es corto, por eso sabemos que es un profeta menor. Pero lo que sí es cierto, que él reaccionó de una manera delante del llamado de Dios. Él reaccionó de forma positiva delante del llamado. Él no era un profeta profesional. Él no había estudiado en las escuelas de profecía. Él era, según nos dice, si vamos al capítulo 7 de Amós, versículo 14, nos dirá exactamente qué era, ¿no? Dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni hijo de profeta, sino boyero, y recojo higos silvestres. Pero el Señor me quitó de andar tras el ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Estamos hablando de un pastor,
Un pastor que está en Tecoa, para que nos hagamos una idea, a unos 18 kilómetros de Jerusalén, y es llamado a profetizar no en Judá, sino a Israel. Amós podía haber puesto muchas excusas. Desde un principio podía decir, Señor, yo soy pastor. Yo, como mucho, puedo hacer un jersey de lana, o puedo cultivar higos, enseñar a hacer mermeladas si me apuras, ¿no? Pero no, Dios le está mandando ir a Israel a profetizar. Y Amós reacciona obedientemente, porque para él la reacción adecuada a la palabra de Dios es la obediencia. Así que, como vemos, Amós lo deja todo y va a profetizar a Israel. Durante el capítulo 1 y capítulo 2 iremos viendo cómo él va profetizando a las naciones vecinas que están apartadas de Dios, y luego acabará por profetizar en Judá, de Judá, y luego acabará profetizando contra Israel. Yo no sé qué deberían pensar los israelitas en aquel tiempo. Seguramente que estaban pensando, bueno, ¿y ahora qué viene a hacer aquí? ¿Un pastor? ¿Alguien que es del sur? ¿Viene aquí a profetizarnos? En un principio deberían pensar, bueno, mientras no nos toque a nosotros, de momento vamos bien, porque está haciendo un recorrido de las naciones vecinas alrededor. Pero luego ya profetiza contra Israel. El mensaje de Amós no fue fácil. El mensaje de Amós no eran palabras de alegría, precisamente. Estamos hablando de palabras de juicio por parte de Dios. Vamos a adentrarnos en el capítulo 3, del versículo 1 al 8. Dice así: Oíd esta palabra que ha hablado el Señor contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Rugirá el cachorro de león desde su guarida sin haber cazado nada? ¿Caerá el ave a tierra en la trampa si no hay cebo? ¿Saltará la trampa del suelo si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya enviado? Porque no hará nada el Señor Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Está claro, Amós tenía un mensaje de juicio. Ya lo vemos en el versículo 1. Iba a haber un juicio inminente si no se arrepentían. Dice, oíd esta palabra que ha hablado el Señor contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Pero seguramente nos vamos a preguntar qué es lo que estaba pasando con Israel. ¿Cuál es la situación en la que estaban viviendo? En aquel tiempo, en aquellos momentos que profetiza Amós, estaban viviendo apartados de la palabra de Dios. Estaban gobernados por Jeroboam II y él había obtenido grandes posesiones, incluso habían ricos que se hacían más ricos todavía, pero también habían pobres que se hacían más pobres. Incluso los ricos llegaban a comercializar con pobres, incluso a esclavizarlos. Lo veremos en varios textos que aparece en Amós. Podríamos decir que el amor en el cual se nos habla en 1 Corintios 13, que sabemos también, pues brillaba por su ausencia allí en aquella nación. No había misericordia hacia el prójimo. También a nivel espiritual podríamos decir que ellos seguían haciendo sus cultos, hacían sus holocaustos a Dios, pero estos estaban vacíos de autenticidad. No ponían en práctica lo que ellos decían que eran.
Podíamos ver que, por ejemplo, tampoco estaría lo que nos dice Santiago en capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto no existía. Podíamos ver que Dios había hecho un pacto. Dios había hecho un pacto con Israel. Ese pacto lo habían quebrantado. Podríamos decir que Israel había tenido una reacción negativa. Amós tenía una reacción positiva delante de Dios, delante de la palabra de Dios, pero también podemos ver que Israel estaba reaccionando de forma negativa. Dios había hecho un pacto con su pueblo. Israel le estaba respondiendo de forma negativa. Dice ya en el versículo 1 que dice Dios mismo a través de Amós le recalca que lo hizo subir de la tierra de Egipto. Era un hecho muy importante para Israel. De hecho, había un antes y un después desde que fueron rescatados de la tierra de Egipto. Era tan importante como para nosotros cuando hacemos el partimiento del pan. Era tan importante el hecho de que habían sido sacados de allí, de una zona de esclavitud, para ser llevados a la tierra prometida, como para nosotros cuando hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón por morir por nuestros pecados. Hay un antes y un después en nuestras vidas. Y Dios les está recordando que para ellos, para el pueblo de Dios, para Dios, ellos son la niña de sus ojos. Ya en Amós, en el capítulo 2, versículo 10, ya les dice otra vez, les dice, a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que tomarais posesión de la tierra del amorreo. Dios había hecho todo por el pueblo de Israel. Dios lo había hecho todo. ¿Y cómo estaban reaccionando ellos? Y entonces en el versículo 2 vemos la reacción de Dios. Y vemos una reacción lógica, coherente. De hecho, sabían que el pacto con Dios tenía unas bendiciones y ellos lo cumplían. Pero si no lo cumplían, habría un castigo por parte de Dios. Y Dios es consecuente con lo que dice. Nosotros cuando, por ejemplo, hacemos un contrato o tenemos que ir a trabajar, nos hacen un contrato de trabajo, nos dan pues unos beneficios, ¿verdad? A la hora de nosotros pues firmar aquel contrato. Es cierto, nos dan unos beneficios como cobrar a fin de mes, que creo que es importante, ¿no? Porque si no, no tendría quizás sentido o tampoco trabajamos por amor al arte, digo yo. Pero sí que es cierto que nosotros tenemos que cumplir una parte. Nosotros tenemos que responder a este contrato, tenemos que cumplir en unos horarios, tenemos que hacer ciertas cosas que si no las hacemos, pues evidentemente peligrará nuestro lugar de trabajo. Así que el pacto con Dios es algo muy importante. Dice en el versículo 2, a vosotros solamente he conocido. No se trata de que solamente hubiese conocido a Israel y a las demás naciones, no, sino lo que está diciendo es que era el pueblo escogido por él. Seguramente te estarás preguntando, pero bueno, Jonathan, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Yo también me lo he preguntado, ¿qué tiene que ver conmigo esta historia? A veces pasamos por situaciones en las que nos llegamos a plantear, ¿no? Y nos llegamos a plantear que somos cristianos y que a lo mejor por el hecho de ser escogidos por Dios nos podemos sentir orgullosos de serlo. De hecho, el pueblo de Israel se creía orgulloso, se creía el number one. Sería, bueno, el number one de la época. Sería como decir, pues bueno, yo sé que Dios no me va a castigar porque simplemente he sido escogido por Dios. Y eso es lo que pensaba Israel.
De hecho, hacía callar a los profetas. No querían oírlos, porque decían cosas que a ellos no les gustaba. Por lo tanto, nosotros, sin darnos cuenta, y a veces lo pienso, ¿no?, que nos podemos sentir en algún momento superiores quizás a los demás, simplemente por haber creído. Y nos olvidamos que lo que somos, si somos algo, si somos alguien, es gracias a Jesús por el sacrificio en la cruz. Hoy hemos estado cantando canciones a Dios, en el que todo lo que reconocemos es por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Seguidamente, Amós seguirá con la misma idea y va a hacer preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son aquellas preguntas que se formulan, de las cuales ya sabemos la respuesta. En este caso será un no. Y la respuesta no lleva a dudas. Vamos a verlo. Son preguntas, como os he dicho, había la ley de la causa y efecto, y aquí vamos a ver lo mismo. Se va a ir repitiendo la ley de la causa y efecto. Algo que causa algo y trae unas consecuencias o una reacción a aquella situación. Vamos al versículo 3, que dice: ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Imaginaros por un momento que me voy con Gabriel de vacaciones, ¿vale? Y empezamos pues a decir, bueno, ¿dónde vamos a ir? ¿Me lo dejas, no, Eli? Un rato, bueno, un fin de semana, va. Y decimos, bueno, pues, ¿dónde vamos? Y seguramente que empezamos a planear pues un viaje. Y decimos, mira, pues podemos ir no sé, con un fin de semana es más difícil. Bueno, vamos a Madrid. Y yo digo, no, yo prefiero ir a Galicia. Bueno, empezamos bien. Vale, bueno, seguimos. Alguno de los dos cede, pero ¿dónde vamos? ¿Vamos en tren? ¿Vamos en avión? No, yo quiero ir en tren, no, yo quiero ir en avión. Si vamos poniendo trabas todo el rato, llegará un momento que no nos vamos a poner de acuerdo, al final no vamos a ir de viaje, ¿eh? Y yo creo que en este sentido es lo que se está planteando también aquí. Como os he dicho, la primera pregunta hace referencia a ese pacto que Dios había establecido con Israel. El pacto iban de la mano las dos partes. El lema de este año es de la mano del Maestro. ¿Estamos yendo a la par? Israel se había apartado y cada vez se estaba apartando más. No estaba viviendo consecuentemente con la palabra de Dios. Así que, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Yo creo que no. La respuesta es no, evidentemente. Luego, seguidamente, Amós va a usar imágenes de la naturaleza. El león y un ave. Dice, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? Imaginaros un león rugiendo solo sin que haya ninguna presa por al lado. Sería un poco raro, ¿verdad? Sería raro que estuviese un león allí rugiendo y dice, este león le pasa algo. No, normal. Estuve leyendo acerca de lo que era el rugido de león, el rugido de un león cualquiera, y cuando el león ruge, muchas de las veces la presa se queda aturdida, se queda parada, porque sabe que el león la va a atacar. Es curioso cuando aquí Amós lo que está planteando es que va a haber un juicio, está transmitiendo la misma idea, va a haber un juicio inminente. Y en el versículo 4 dice, rugirá el cachorro de león desde su guarida sin haber cazado nada. Aquí ya lo ha cazado, fijaros en el detalle. En el principio, pues aún no se había emitido el juicio, en la segunda parte ya el juicio ya se ha emitido. En el versículo 5 es la misma idea, pero con un ave. Pero hay un detalle. Dice, ¿caerá el ave a tierra en la trampa si no hay cebo? ¿Saltará la trampa del suelo si no ha atrapado algo? El detalle es que si el ave cae en la trampa es porque él lo ha decidido. Si nosotros a veces nos desviamos, a veces pensamos que a Dios le notamos lejos,
decimos es que Dios está lejos, se ha apartado de mí, cuando en verdad somos nosotros los que nos estamos apartando, nos vamos desalineando con el corazón de Dios. Y ahora viene el versículo 6, en el que habla de una trompeta. Dice, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? En aquel tiempo la trompeta era como una señal de que algo iba a suceder, algo importante. Algo de que, por ejemplo, que una ciudad enemiga iba a invadir el pueblo. O sea, la gente si oía la trompeta se iba a alborotar. Es como el caso que os he dicho antes. Si vas por la calle y oyes un ruido muy fuerte y de golpe, seguramente que te alborotas, te asustas. Antes ha hecho José Luis referencia al lunes, lo que pasó el lunes. Seguramente que hubieron muchas reacciones. Habría el típico de no me va el WhatsApp, no me va el Instagram, está todo para actualizarse, ¿qué es lo que pasa? Era una reacción. Otra reacción fue arrasar con el supermercado y coger todo lo que hubiese. Cuando sale una alarma, seguramente que todos vamos a reaccionar de una manera o de otra. No puede ser que suene la alarma y no hagamos nada. No sé si habéis hecho alguna vez algún simulacro de evacuación. Pues cuando suena la alarma, si no te avisan que es un simulacro, seguramente que te pones en alerta. Amós es lo que está diciendo. Hay una alarma. El león va a rugir. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? En el versículo 6, en la segunda pregunta, dice, ¿habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya enviado? Esta es una pregunta también difícil. Aquí no está haciendo referencia a que Dios sea el causante del mal, ni mucho menos, sino que Dios está permitiendo ciertas cosas que pasen para alertarnos. Y es curioso cuando ya una observación que hice, que ya en Amós, en el capítulo 1, él dice que profetiza 2 años antes de un terremoto. Quizás fuera un aviso también por parte de Dios de este rugido que veremos más adelante. Dios no es el causante del mal. De hecho, sabemos que la tierra gime a causa del pecado. Y nos lo dice también en Romanos 8:22. Todo esto, todas estas preguntas que va haciendo Amós es para llevarnos de la mano hasta un punto, hasta una idea, que es qué reacción vamos a tener delante de la palabra de Dios, cómo vamos a reaccionar. Dice en el versículo 7, porque no hará nada el Señor Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Sabéis la frase aquella de quien avisa no es traidor? Dios ha ido avisando y Dios sigue avisando a su pueblo, ¿no? A lo largo de la historia. Dios usa a los profetas y ellos siguen sin escuchar, sin responder adecuadamente a la palabra de Dios. Y viene el versículo 8 y dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? ¿Habéis probado de ponerse delante de un león rugiendo? No. Yo ni que no ruja, ni que ruja, no, yo no me pongo allí delante. Sería como un catalán que más ayudeu-me, me voy para... Bueno, no sé si me movería, mejor me quedaría también parado en aquel momento, ¿no? En el capítulo 1, versículo 2, ya identifica al león como el Señor, como el Dios, ¿no? Que dice, el Señor rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén, los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo.
el león ruge. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Dice que el rugido del león se oye desde lejos. ¿Sabéis? El rugido de un león cualquiera, se puede oír desde 8 kilómetros de distancia. No que lo diga yo, sino que estudios lo dicen. Pero evidentemente tiene que ser que el león esté en un camino llano, pues en la sabana se podrá oír a 8 kilómetros. Evidentemente aquí en la ciudad pues no lo oiríamos. Pero imaginaros desde dónde se oye el león divino. Dios sigue hablando. Y Dios sigue hablando hoy en día. ¿Cómo vamos a reaccionar? Amós vuelve a reiterar entre todas estas preguntas que la reacción adecuada a la palabra de Dios es la obediencia. Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Cuando Dios nos habla a través de la Escritura, a través de un hermano, cuando nos habla a través de cualquier situación, debemos actuar. Porque lo está diciendo Dios. Como Amós hizo, lo dejó todo. Dejó su trabajo, dejó seguramente su familia, dejó un montón de cosas para servir a Dios y obedecerle. Y hablando de obediencia, me recuerda a Amós, me recuerda también a Jesús. Y leemos un texto que es muy conocido, que se encuentra en Filipenses, capítulo 2, del 6 al 8, que dice, hablando de Jesús, dice, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos a un Dios que se humilló, a un Dios que se hizo como nosotros para darnos vida y se hizo obediente. Él obedeció a la palabra, al mandato de Dios, tal como lo hizo Amós. Seguramente habrá momentos en los que el Señor te esté mostrando a través de la palabra, Jonathan, tienes que hacer esto, me lo digo a mí, tienes que hacer esto. ¿Y cuál va a ser nuestra reacción? ¿Vamos a reaccionar positivamente o no lo vamos a hacer? Mirad, en la carta de Santiago también nos habla de que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo o irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. No sé si os ha pasado, que os miráis al espejo, miráis cómo sois, a lo mejor decís, bueno, me falta peinarme y tal, bueno, es igual, no te vas así. O sea, lo lógico es que cuando te miras al espejo, decides arreglar aquellas cosas que no están bien, ¿no? Para salir, pues, a la calle, pues, consecuencia, ¿no? Pues, cuando vamos a la Escritura, cuando vamos a las palabras, tenemos que ser conscientes de que es Dios mismo el que nos está hablando. El Dios, el cual hace referencia a Amós, el león. Hemos cantado, ¿no? El gran yo soy. Él es el Dios de dioses, es el Señor de señores, es el más grande que podemos imaginar. El rugido del león no es el maullido de un gato. No podemos encasillar a Dios. Dios es todopoderoso. Él es grande. Él es misericordioso también con nosotros. Lo hemos visto. Él ha tenido misericordia con cada uno de nosotros y con su pueblo, vez tras vez. Una de las películas que me llama más la atención de Walt Disney, para mí es la mejor, no podemos discutirlo, es El Rey León. Y hablando de leones, ¿verdad?
Y estaba pensando que hay un momento que cuando al león le dicen, tienes que huir, huye. Y él se va y conoce a dos animalillos que se llaman Timón y Pumba, ¿vale? Y empiezan a vivir la vida. Empiezan a vivir el Hakuna Matata, lo sabéis, ¿no? El vive y sé feliz. Ningún problema puede hacerte sufrir. Lo más fácil es decir Hakuna Matata. Entonces, cuando están viviendo el Hakuna Matata, hay una vez que se le aparece el Padre y le dice, recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Y Dios, si me lo permitís, está diciéndole al pueblo de Dios, recuerda quién eres. Y nos está diciendo hoy aquí, recuerda quién eres. Porque hay veces que a lo mejor nos apartamos de Dios, quizás no estamos alineados con la mano del Maestro, quizás no estamos yendo en la misma línea y debemos acercarnos y debemos rectificar. ¿Por qué qué? Porque la reacción adecuada a la palabra de Dios es la obediencia. ¿Cómo eres? ¿Eres como Amós, obediente, o eres como Israel? ¿Hay algún área en tu vida, quizás, que el león esté rugiendo en tu vida? Yo me estoy planteando también, ¿en qué áreas? ¿En qué cosas debo cambiar? ¿Qué cosas debo mejorar? Siempre a la luz de la palabra. Me gustaría que nos quedásemos con eso. ¿Qué reacción? ¿Cuál es nuestra reacción adecuada ante la palabra de Dios? Hay reacciones que no son adecuadas, pero esta es la correcta. No hay otra. Quizás te puede ser muy sencillo el hecho de decir, bueno, pues, pero qué difícil, ¿no?, de poner en práctica. Dios hoy te está hablando. El león está hablando. Que verdaderamente cuando nos acercamos a la palabra, seamos conscientes de que Dios nos está hablando. Que todo aquello que tenemos que mejorar, el Señor nos lo muestre. Que también hablemos a los demás de lo que el Señor nos va mostrando en nuestra vida. Creo que es importante, ¿no? Amós también iba y fue a profetizar un mensaje y no era agradable. Y nosotros tenemos un mensaje también, que son las buenas nuevas, las buenas noticias por parte de Dios. Podemos ir y Dios nos manda que así lo hagamos. No sé si eres la primera vez que nos visita, que a lo mejor no eres cristiano o piensas que esto no va contigo. Recordarte que Dios es un Dios de amor, que Dios quiere que vuelvas, que Dios quiere que vayas a su reino y formes parte de él. Y si en cambio, pues, has estado viniendo a la iglesia, ya llevas años de cristiano, pero quizás te estás alejando, quizás te da la sensación, antes José Luis lo hablaba, ¿no?, que tomamos el pan y el vino y a veces lo hacemos por costumbre, sin darnos cuenta, pues ha llegado el momento de decir, no, voy a pararme y voy a ir de la mano del Maestro. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas, Señor, nos hablas con sabiduría, Señor, nos muestras a través de tu palabra, a través de los hermanos, a través de circunstancias, Señor, nos demuestras que eres un Dios vivo, Señor, un Dios grande, un Dios que eres misericordioso porque nos das siempre una oportunidad para volver a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, si nos hemos apartado en algún momento, si nos hemos dejado llevar por otras cosas, Señor. Ayúdanos a volver, Señor, a recordar quiénes somos en ti, que somos tus hijos, Señor. Gracias por todo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.